Nos situamos en la China de la dinastía Qing. Los Qing fueron la última dinastía del Imperio chino y ejercieron el poder desde 1644 hasta 1912. Luego vino la República China. Los siglos en los que los Qing estuvieron en el poder fueron turbios y de muchas guerras. No obstante, la sociedad de la época era bastante organizada, con una estructura social y de poder clara. Se dividía en las siguientes 4 categorías: los oficiales, que poseían un cargo importante en el gobierno; una pequeña aristocracia; los literatos con diploma; y los plebeyos, que a su vez se dividían en 2 grupos. Por un lado, los buenos plebeyos, entre los cuales se encuentran los académicos, los campesinos, los artesanos y mercaderes; y por otro lado, los malos plebeyos, a los que pertenecían los esclavos, sirvientes, prostitutas, actores y empleados de bajo nivel del gobierno. Estos últimos recibían un trato inferior a los buenos plebeyos. Para finales del siglo XVIII hubo un largo periodo de paz que produjo un aumento significativo en la población. China pasó de tener 150 millones de habitantes a 300 millones en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, la población no fue lo único que aumentó durante el periodo Qing. La economía también proliferó gracias a la exportación de té y seda. Los mercaderes obtuvieron un gran poderío económico y político, y algunos incluso usaron su fortuna para patrocinar la literatura y el arte. El arte en China toma los espacios vacíos como un elemento clave en su composición. Hace de los espacios vacíos partes integrantes de un todo. De la misma forma entienden la arquitectura, ya que es a partir de grandes espacios o patios que se crean transiciones entre cada uno de los elementos estructurales. Esto se hace evidente en La Ciudad Prohibida. Al mismo tiempo, la pintura nunca evoca vistas reales, evoca imágenes poéticas. En el caso de las representaciones de La Ciudad Prohibida, siempre la muestran sumergida entre nubes. Esto lo hacen con la intención específica de dar a conocer la relación tan estrecha que tiene el emperador con Dios. La Ciudad Prohibida fue mandada a construir por el príncipe de Yan de la dinastía Ming en el año 1406. En ella solo vivieron las dinastías Ming y Qing. Existía la creencia de que el emperador era enviado del cielo para gobernar sobre el pueblo. Lo anterior determina la disposición de los palacios, ya que todos se encuentran siguiendo un eje que va en sentido sur-norte y que apunta a la estrella del norte. Esta estrella era importante ya que era considerada semejante al emperador debido a que siempre estaba en un punto fijo del universo. Podemos dividir este complejo real en 2 partes importantes: el patio exterior y el patio interior. En el patio exterior se llevan a cabo las grandes ceremonias imperiales y a él podían acceder oficiales del gobierno y ciertas personas privilegiadas. El patio interior es donde vivía la familia imperial. Aquí estaba prohibido el acceso a los hombres. Los únicos que podían acceder eran el emperador y los eunucos. Haremos un recorrido por la Ciudad Prohibida deteniéndonos en cada uno de los palacios y puertas más importantes. Veremos que la Ciudad Prohibida no solo es compleja en su arquitectura, sino que es un mundo de protocolos y formalidades que, de no cumplirse, podrían llevar a la muerte. Comenzamos nuestro recorrido por el patio exterior entrando por la puerta de Tiananmen. Se creía que el eje central en sentido sur-norte mencionado anteriormente era el centro del mundo y que el meridiano pasaba por aquí. Este eje, según ellos, atravesaba la puerta y la plaza Tiananmen. Esta es la primera puerta de entrada del complejo, y por ella solo podían pasar aquellos que fueran lo suficientemente afortunados como para visitar la Ciudad Prohibida. Luego llegamos a la puerta meridiana. Todo el que llegara a la Ciudad Prohibida debía prestar cuidadosa atención a las 5 entradas de la puerta meridiana. La central era para uso exclusivo del emperador, tanto en las dinastías Ming como Qing. Solo había 2 excepciones a esta regla. La emperatriz podía usar esta puerta el día de su matrimonio, y como honor especial, los 3 estudiantes que sacaran las pruebas más altas en las examinaciones imperiales también podían entrar por esta puerta. La puerta más pequeña, al este, era usada por los ministros y los oficiales del gobierno. La puerta al oeste era usada por la familia real, y las 2 puertas de las esquinas eran usadas cuando había ceremonias grandes. Antes de seguir hasta la puerta de Armonía Suprema, pasaremos por la puerta de Armonía en el este hasta llegar al Hall de Gloria Literaria y luego por la puerta de Armonía Próspera en el oeste hasta el Hall de Victoria Marcial.
El hall de gloria literaria era el lugar en donde el emperador llevaba a cabo los reportes de lectura sobre el estudio de los 4 libros y de los 5 clásicos. Estos reportes se presentaban una vez en chino y otra en manchú. Mientras el emperador recitaba sus reportes, los ministros escuchaban de rodillas. En el hall de victoria marcial, el emperador llevaba a cabo ceremonias pequeñas. Luego pasó a ser una librería donde se produjeron un sinnúmero de libros hasta que un incendio en 1869 destruyó todo. Ahora pasamos por la Puerta de Armonía Suprema, que nos llevará al edificio más importante e imponente de toda la Ciudad Prohibida, el Hall de Armonía Suprema. Es el edificio más grande del complejo imperial, elevado sobre una plataforma de 3 pisos de altura. Todo está hecho para intimidar a quienes tengan el privilegio de visitarlo y para rendirle honor a la grandiosidad del emperador. Aquí se llevaban a cabo eventos claves en la vida del emperador. Era la sala de trono más grande de todo el complejo. Era donde los emperadores recibían oficiales de alto rango y ejercían su mandato sobre la nación. Cuando un nuevo emperador ascendía al trono, acá se llevaba a cabo una ceremonia grandiosa para celebrarlo. También se celebraban otras ocasiones como el cumpleaños del emperador, ceremonias de matrimonio, el solsticio de invierno y el Año Nuevo chino. Salimos de este edificio y cruzamos la plaza para llegar al Hall de Armonía Central. Aquí descansaba el emperador cuando iba camino a las ceremonias que se llevaban a cabo en el Hall de Armonía Suprema. También consultaba con sus ministros y oficiales y preparaba los discursos para los sacrificios religiosos. Continuamos nuestro recorrido en el Hall de Armonía Preservada. Se llevaban a cabo banquetes imperiales para celebrar ocasiones como el matrimonio de una princesa o el Año Nuevo. Además, el emperador Qianlong decidió que la última etapa del examen imperial debía realizarse aquí. Con este edificio abandonamos el patio exterior y nos adentramos al exclusivo patio interior. Hasta el siglo XX, esta parte de la Ciudad Prohibida estaba reservada para el ingreso exclusivo del emperador, la familia real, las concubinas del emperador y los eunucos al servicio de los anteriores. Lo primero que encontramos es la puerta de pureza celestial. Algunos emperadores Qing se reunían aquí con la corte. Los ministros y oficiales se reunían afuera de esta puerta en la madrugada y esperaban que el emperador saliera. Se ponía un trono temporal para que el emperador se sentara a escuchar los memorándums presentados por los ministros en temas de economía, ritos y guerra. Esta puerta, además, marca la entrada al patio interior. Llegamos al Palacio de Pureza Celestial. Aquí vivieron los emperadores de la dinastía Ming y los 2 primeros emperadores de la dinastía Qing. Atendían asuntos cotidianos del Estado, leían y firmaban documentos y se reunían con ministros. Algunos banquetes y ceremonias se llevaban a cabo aquí. En la dinastía Qing, cuando un emperador moría, lo traían aquí unos días antes de enterrarlo fuera de la Ciudad Prohibida. Sin embargo, eso cambió cuando el emperador Yongzheng decidió vivir en el hall de cultivación mental, donde luego vivieron los demás emperadores que le siguieron. Pasamos al hall de unión celestial y terrestre. Aquí se festejaba el cumpleaños de la emperatriz. Durante este tiempo, ella recibía adoración y felicitaciones de parte de las concubinas de alto rango, las princesas y otras mujeres de la corte. Lo mismo ocurría durante el festival de primavera y el solsticio de invierno. Salimos del hall de unión celestial y terrestre y llegamos al palacio de tranquilidad terrenal. La dinastía Qing pertenecía al pueblo manchú y, de acuerdo con sus creencias y tradiciones, los sacrificios religiosos eran de suma importancia para ellos. Por esta razón, este edificio se destinaba sobre todo para realizar estos rituales. Las 4 alas occidentales se alternaban como altares para ofrecer sacrificios a las deidades del chamanismo. 2 de las alas orientales se usaban para cocinar carne para los ritos. Las otras 2 alas de este lado servían de cámaras nupciales para el emperador y la emperatriz. La pareja solo vivía aquí unos días después de haberse casado. Luego, el emperador se trasladaba al hall de cultivación mental y la emperatriz al palacio de tranquilidad terrenal. Llegamos a los jardines imperiales. Este era un espacio reservado exclusivamente para la familia real. Tenía la estructura típica de jardín chino. Sobre el costado oeste de la puerta de pureza celestial, encontramos el hall de cultivación mental. Este palacio comenzó a tener importancia en el momento en que el emperador Yongzheng de la dinastía Qing decidió vivir aquí. Luego de él, 8 emperadores más vivieron en este edificio. El hall de cultivación mental tenía forma de I.
Se encontraban la oficina del emperador, su habitación y 2 salas budistas para rezar. Por último, sobre los costados este y oeste del patio interior, encontramos los 6 palacios orientales y los 6 palacios occidentales. Estos no eran palacios grandiosos como los de la familia imperial, sino que eran unas edificaciones más pequeñas en las que vivían las concubinas del emperador. Durante el último milenio, la ciudad prohibida fue un escenario para la muestra de poder de una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Pero realmente todo este poder recae sobre un solo hombre, el emperador. A este se le otorga el papel y poder como heredero y representante de Dios en la tierra. El rol de emperador era increíblemente complejo. Era el líder moral de la nación, un hombre de estado legislador, juez supremo y administrador comandante del ejército. Tenía el poder absoluto sobre todos los asuntos sin importar la magnitud de estos. Era considerado como un ser superior a la gente común, nobles y demás miembros de la familia real. La familia del emperador, llamada familia imperial, estaba compuesta por el emperador como cabeza de familia y la emperatriz como consorte principal, madre de la nación y líder del harén. El harén es un lugar en el que residían las concubinas oficiales del señor, así como las mujeres que éste tenía a su servicio. La función de las concubinas era la de darle hijos al emperador, mientras que las mujeres a su servicio le ofrecían música, danza o sexo. Había una jerarquía clara entre las esposas del emperador. En primer lugar está la emperatriz, después de ella vienen cargos secundarios como la consorte imperial, 2 consortes principales, 6 concubinas imperiales, 8 mujeres dignas y un número ilimitado de rangos bajos. Al harén donde ellas residían no podía entrar ningún hombre, a excepción de los eunucos. Estos eran empleados en el palacio imperial. Eran desde cocineros, mensajeros hasta guardianes. Aunque el emperador tenía el cargo más alto del estado según la ley, la emperatriz madre recibía, según la tradición, el máximo respeto en el palacio. Dictaba la mayoría de las decisiones familiares y a veces, especialmente cuando un emperador muy joven ascendía al trono, era ella quien ejercía el poder sobre el imperio. Los hijos del emperador, príncipes y princesas, eran con frecuencia llamados según su orden de nacimiento. Primer príncipe, segunda princesa y así.